Hoy hablamos de historia LGTBIQ+, con el gran Julen Zabala, que nos va a contar cómo fueron los primeros años en el Zinemaldi de Donostia y cómo acogieron a todas las películas LGTBIQ+. Así que con todas vosotras, nuestra gran enciclopedia. Kaixo, Julen, ¿qué tal? Kaixo, Atxaldeon. Bueno, fue la primera plataforma gracias a la cual pudimos estar de alguna manera visibles en una época en la que se empezaba a abrir España. Sí, claro, mira, es que además nos viene muy bien recordar ahora este momento porque, bueno, ya sabéis que a mí me gusta mucho hacer esto de historia LGTBI+, y no solo eso, sino que, bueno, como se celebran ahora o se van a celebrar, empiezan este año a celebrarse bastantes cosas en recuerdo de lo que fue la transición, pues también hay que recordar cosas nuestras que también fueron cómo vivimos esa transición y cómo fueron nuestras cosas dentro de la transición, ¿no? Y es verdad que en Donosti hay una particularidad que es precisamente con el Festival de Cine. Ha habido siempre una gran afición al cine, tanto de la gente gay, les y trans en Donosti, y bueno, y las primeras películas que trataban ya esos temas y daban la visibilidad LGTBI, pues se estrenaban, casi todas ellas han pasado por el festival, entonces daban un ambiente diferente y tal. Entonces sí que es verdad que el Festival de Cine durante esos años fue bastante transgresor en el sentido de que, bueno, ya lo iremos contando algunos casos, pero sí que era valiente. Sí, y además hubo un momento en el que el festival era muy elitista, ¿no? hasta el que empezó hasta el inicio de la transición. De tal manera que luego se popularizó mucho y muchas de esas películas, como cambió todo también la industria cinematográfica, las películas, y entonces había muchas cosas que empezaron a tener un cine más social, que empezaban a tratar otro tipo de temas, y también surgieron bastante pues, los temas con gays y lesbianas, ¿no? Que son y trans, que es la primera vez que aparecen en las películas, y con la suerte de que se estrenaban prácticamente todas en el Festival de Cine. Durante la transición se popularizó mucho, sobre todo en los barrios, ¿no? Es que es muy importante cómo cambió el Festival de Cine. A partir del 77 se creó una sección que era pueblos y barrios, y entonces se extendía todo lo que era el festival por diferentes pues, las poblaciones guipuzcoanas y los barrios de Donosti. Muy importante además, pues no sé, centros como el Don Bosco, en Intxaurrondo, en Lasarte, por ejemplo, en el Tetoso, en el cine. Entonces hacían los ciclos, había diferentes ciclos para abrir lo que era el Festival de Cine en la sección de barrios y pueblos, que duró desde el 77 hasta el 86. Y eso le hizo que además la sección se la encargaban, o sea, había como ciclos dentro de la sección de barrios de pueblos y barrios. Y entonces había un ciclo que lo llevaban los grupos, los tal de feministas que había entonces en Donosti, que expresamente, pues el ejemplo eran pues películas hechas por mujeres que se presentaban, o sea, y eso se hacía el recorrido por toda la sección. Y en el 79, después del asesinato de Francis, se llamó a EGAM para que hiciera uno de los ciclos sobre la temática gay, y entonces gente que militaba en EGAM hacía la presentación de las películas. Entonces, bueno, pues yo qué sé, películas como Flor de Otoño, La ley del más fuerte, también la de Sebastiane, pues se llevaron en estos ciclos ya desde el año 79. O sea, vemos un Zinemaldi que abarca más al público de aquí, ¿o no? O más a la ciudad, que igual lo que es ahora, que se ha vuelto más internacional, pero hay algunas carencias. Claro, es que había este ciclo, o sea, el ciclo fue muy importante porque lo que hacía era tener una gran presencia dentro de o sea, popularizarlo totalmente, lo que era el cine, y además en aquella época había se hacían unos grandes debates después de la emisión de la película, y eso era importante para nosotros porque lo que nos hacía era darnos a conocer. De alguna manera, la primera vez que se presentaba no solamente era la película, sino que también había gente gay o les que se presentaba como tal, y diciendo, bueno, pues cuáles son nuestras realidades, no sé qué tal. Has hablado de cómo presentabais la realidad de gays, lesbianas en aquella época a un público que venía de una época muy dura para el colectivo, que es el franquismo. Estaba recién terminado ese periodo de la historia de España y empezaba, bueno, un periodo mucho más fresco que bueno, gracias a Dios llegó, ¿no? Quiero preguntar cómo recibía el público esta realidad, porque recuerdo una entrevista que hicimos con Íñigo Lamarca hace unas semanas
que nos comentaba cómo un vecino prefería tener cerca de su casa a un asesino antes que a un homosexual, ¿no? Sí, es cierto ese era el patio que había entonces. Sí, es cierto que había como había una tremenda homofobia, o lo que diríamos ahora LGTBI-fobia, tremenda en todos los aspectos de la sociedad, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en el mundo del cine o la gente aficionada al cine, también había gente progresista en el sentido de que, bueno, también se estaban creando nuevas redes y nuevas historias, ¿no? Entonces la gente que era como muy militante de los partidos de izquierda era, pues claro, es que hay que tener en cuenta que la transición lo que hizo fue una explosión de todo tipo de cuestiones, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en aquel momento tuvieron muchísima fuerza las asociaciones de vecinos. Y las asociaciones de vecinos, que también había en los barrios, asociaciones de vecinos en barrios, creaban, por ejemplo, empezaron a haber muchas semanas de la sexualidad, y dentro de esa sexualidad, pues, de esa semana de la sexualidad, pues había un día destinado a lo que era, pues, todos los temas de anticonceptivos, de los problemas, la problemática de la sexualidad de las mujeres. Y también había un día en el que nos llamaban a nosotros para decir, oye, y entonces era pues como el típico día del maricano, o sea, es decir, vamos a hablar, y era como presentarte como una forma de tal. Entonces, mientras que sí que había, y es verdad que el ambiente en general era muy homófobo, también había otra parte que quería saber o que tenía esa cuestión de indagar. Y entonces, y creo que un poco en el medio estaba pues lo que estamos hablando del festival, ¿no? Pero sí que es verdad que esa parte lo recibían, o se organizaban charlas, debates, en fin, y te mostrabas cómo eras, ¿no? Te voy a decir varios títulos: Pepi Lucibum, de Almodóvar, y Taxi al WC. Cuéntame un poquito acerca de ellas. Bueno, pues fíjate, por ejemplo, Pedro Almodóvar siempre tiene un gran recuerdo de San Sebastián, y para él ha sido como uno de los grandes hitos porque su película se estrenó en el Festival de Cine, la primera película de él, o sea, quiere decir Pepi Lucibón y otras chicas del montón. Y entonces yo creo que podremos ver, porque hay una imagen, sí. Hay una imagen del Paseo de la República Argentina donde se ponían todos los paneles de las películas, donde está anunciando a un tamaño enorme lo que es la película de Pepi Lucibón. Pepi Lucibón, no sé si sería una película que hoy se podría echar. Ya, eso te iba a decir. Porque era, fijaros, la transgresión que tenía en aquel momento, pero sí que es verdad que en los inicios de lo que luego fue llamada La Movida, y en aquella transgresión, bueno, pues Pepi Lucibón yo creo que es del año 82, entonces quiero decir que los primeros 80 es cuando empieza a haber una explosión diferente, podemos decir que ya coge otro ritmo lo que es la transición, y la parte se va quitando la caspa, y de alguna manera surge una nueva forma de ver, ¿No te parece raro que ahora, a día de hoy, Pepi Lucibum sea una peli que, digamos, ojo, a ver si esto se podría hacer o...? Pasa con muchas cosas. Pasa con muchas cosas porque yo creo que nosotros de aquella época lo que se quitaba de encima era el puritanismo, que luego ha vuelto de alguna forma, y parece como que ahora pues no se pueden hacer ciertas imágenes, fotos e emitir en cierta película o tal, o sea, y no sé si hoy en día... Nos estamos pasando de frenada quizás. Claro, o sea, estamos llegando a un límite en el que... ¿no? Y la otra que me decías, la de Taxi al WC. Al WC, es una película que era absolutamente homoerótica. Él presentaba, el que lo hizo en Riplo, Frank Riplo, que no era cineasta, sin más, yo creo que era un profesor que luego tuvo que dejar la enseñanza precisamente por la película, y es un poco como autobiográfica, y él presentó una película en la que, bueno, pues es Taxi al WC, bueno, pues era de la forma donde se hacía cruising, donde se ligaba, pues en los baños, en los váteres, y cuenta un poco que además de una forma más o menos autobiográfica. Y también era, pues supuso, luego se convierte en una película que es un poco un icono de lo que es aquella, de nuestra historia gay, ¿no? Vamos a hablar de películas icónicas que estuvieron en el Festival de Cine, y quiero preguntarte por Querelle, porque es una de estas películas que levantó pues muchas ampollas. Pues muchas, porque resulta que Querelle, o sea, es la película... Año 82, por cierto. Año 82. Y se abre el festival con esta película. Sí, se abre el festival. Claro, es que lo importante es que hasta entonces ya había habido varias películas, como os hemos estado comentando, que ya se habían estrenado en el festival. Pero Querelle en el 82... lo que hace es, se estrena la película, o sea, es el inicio, la inauguración del Festival de Cine en el Victoria Eugenia.
Y la película pues está recogido porque es una historia muy surrealista, cogida también es muy homoerótica, coge pues en un ambiente bastante sórdido, también hay violencia, hay cosas así. Bueno, la imagen que tenemos, por ejemplo, de Gaultier de los marineros, con todo tal, está ya recogida dentro de ese mundo, su mundo, en el de... Que vaya marineros, por cierto. Que vaya marineros, dicho sea de paso. Los de la película, o sea, es totalmente tal cual, ¿no? Y entonces, resulta que la película estaba basada en una obra de Jean Genet, también pues el mundo sórdido de las cárceles, en fin, un poco así, pero bueno, todos los líos que se van teniendo, no sé qué tal, y que se inaugura el Festival de Cine del 82, y entonces, como era costumbre, como sigue siendo costumbre, pues vinieron las autoridades, que entonces estaba el Lehendakari Garaikoetxea, y también estaba Soledad Becerril, que era la ministra de Cultura de UCD, de la última UCD, que fue, por cierto, Soledad Becerril fue la primera mujer en la transición ministra. Hasta entonces solamente había habido hombres y todo eso, en una presencia y tal. Y yo creo que las crónicas cuentan como que no estuvieron más de 10-15 minutos viendo la película porque les pareció algo horroroso. O sea, quiero decir, salieron escandalizadas diciendo esto que es... O sea, el ver, que tampoco hay un sexo explícito dentro de la película, pero el ver una relación amorosa entre dos hombres, entre aquellos marineros y en aquellas... pues les pareció horroroso y salieron escopeteados del festival. Pues no nos podíamos olvidar de Vestidas de Azul, de Antonio Jiménez Rico, que trata de 6 mujeres trans. Vestida de Azul tuvo también una trascendencia porque es la primera película que trata de unos testimonios de cómo vivían entonces lo que entonces se llamaban las travestis, lo que sería la gente trans hoy en día, ¿no? Es una película también, es un documental, porque realmente, bueno, se hizo de aquella manera, o sea, quiero decir que van contando ellas su testimonio, su forma de vivir, lo que tenían. Es también una película bastante dura, en el momento de que hay algunas que tienen relaciones con la familia, otras no lo tienen, todas se dedicaban al espectáculo de la prostitución, como entonces, y entonces además hay bastantes peleas entre ellas y tal, pero es un testimonio que visto después, 40 años después, es muy importante desde el momento en el que vemos cómo se vivía aquello, cómo vivían, y si no se hubiera grabado, que la película es de Antonio Jiménez Rico, si no se hubiera grabado, no hubiera quedado nada, ni se sabría nada de este testimonio, ¿no? Y entonces hay varias cosas en la película, bueno, una de ellas, Loren, que es la más mayor de las 6 que salen en la película, vinieron 4 al estreno del Festival de Cine, y Loren, sus antecedentes estaban en Tolosa. Ella, pues entonces, porque se apellidaba además Arana, o sea, quiero decir, vivía fuera, no había tenido relación con el País Vasco, pero bueno, tenía simplemente pues que las relaciones familiares eran esas, ¿no? Y luego contaba Nacha Sánchez, que en aquel momento se llamaba La Poderosa, o se la ha considerado como La Poderosa, a Nacha, pues Nacha decía... fíjate, nosotros, claro, el estar en el hotel, en el María Cristina, con aquellos lujos de aquella época, no sé qué tal, que nos parecía todo tan increíble, ver entonces la alfombra roja iba del María Cristina al Victoria Eugenia. Y dice, y estábamos allí en el hotel y tal, y se asomó Loren, y lo que vieron fueron que había policía debajo del teatro, del hotel, entre el hotel y el teatro. Y dice, yo no salgo, que nos van a venir a detener. Es que, y claro, estaban acostumbradas a que su vida era solamente detenciones, persecuciones, de alguna manera, no sé qué y tal. Y lo contó, bueno, Nacha, la verdad es que recordó un poco, Nacha tiene alguna entrevista que dice, yo he llevado 40 años esperando a que me llamara alguien por teléfono, y realmente luego se la ha recuperado de alguna forma, o sea, se ha visto más o menos reconocida, está encantadora y como con muchísimas ganas de tener y recordar lo que fue aquel tiempo. Y en el Festival de Cine a los 40 años, en el 2023, se hizo, después de los 40 años del estreno de la película, se le hizo un pequeño homenaje con una mesa redonda, porque la película ha tenido como una segunda parte que es Valeria Vegas escribió un libro, o sea, la película es Vestida de Azul, y ella escribió contando un poco los testimonios de la película, cómo lo quedaban y tal. Valeria Vegas escribió un libro que se llama Vestidas de Azul. Han hecho serie hace poco. Y a partir de ahí, a partir del libro que escribió Valeria Vegas, los Javis, que son muy listos en este tipo de cosas, cogieron enseguida la idea y dijeron, aquí tenemos una segunda parte, una serie que es segunda parte, porque ellos lo presentan así, de la serie de Veneno.
Y entonces van contando, reproducen un poco cómo se hizo la película de tal. Y Nacha, por ejemplo, interviene viendo, desde ahora, viendo cómo se la representa a ella en aquel momento, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí me invitaron a la mesa donde se hizo la presentación de este homenaje que se hizo del festival, y fue un descubrimiento conocer, por ejemplo, a Nacha, que es muy encantadora. Hemos visto muchas imágenes del festival que bueno, son muy gay friendly en aquella época, hombres pues disfrazados o bueno, incluso travestidos, o gente trans también, y aquello en los años 80 llama mucho la atención, y yo creo que esas imágenes que hemos estado viendo de alguna manera nos dan un poco una idea, ¿no?, de lo que fue el Festival de Cine y todo lo que nos ayudó, ¿no? Sí, porque claro, quiero decir que no solamente era el festival en sí, con las películas que podía ver, sino también dónde se daban, tanto en el principal como en el Victoria Eugenia, y entonces hay, pues yo sé, pues gente como Popocho y Gurruchaga salen el año en el 79, que estrenan el disco de Muñeca Hinchable, se presentaron, hicieron una de las representaciones creo que en el principal, y luego se fueron corriendo al Victoria Eugenia con una representación de un helado gigante, Gurruchaga vestido de novia, de alguna manera pues haciendo, ¿no?, pues una performance, de alguna forma un poco, ¿no?, mostrarse así, aparte de que era, bueno, pues tal, y les echaron del Victoria Eugenia. Ese mismo año estaba el que fue Vicente Amestoy, que había sido un pintor y que siempre ha sido muy gay friendly y muy amigo nuestra. Entonces él también hizo Se vistió de Pospoliña. Si sabéis, en el Festival de Cine, en la entrada, en las escalinatas, eso por ejemplo recordaba muy bien Nacha cuando entraron las 4 travestis en el Victoria Eugenia, el Aurrescu, que se les hace y diciendo hoy con una cosa, ¿no?, que se sentían de alguna manera empoderadas, ¿no?, diciendo, jo, fíjate, nuestra película es, por cierto, una película que tuvo una acogida excelente dentro del público, pero no de la crítica. La crítica realmente dijo, esto no es más que un documental que se pegan entre ellas y que no vea a ningún sitio, y en cambio a la gente le pareció que era un testimonio muy real de algo así, ¿no? Y entonces se da cuenta cuando llegan allí en Aurrescu, bueno, pues que les emocionó y tenía como un recuerdo, pero allí además hay alguna imagen de ellas en la escalera, tal. Y cuando se llegaban al festival siempre había una señora que ponía flores a todos los actores y actrices que entraban en el Victoria Eugenia. Y entonces ese año a Vicente Amestoy lo único que se le ocurre es vestirse de pospoliña, ir con una cestita, y en vez de poner flores iba poniendo una ramita de pino, que era vestido de pospoliña, con sus tacones, unas gafas oscuras, una representación muy montada viva. Y entonces reparte, en vez de poner una flor, reparte un pino, porque estaba en una campaña en contra del pino insignus, que estaba por toda Euskal Herria y que era simplemente para el negocio de las papeleras, o sea, para la industria maderera, entonces aquí tal. Y entonces había que no es un monocultivo que no era además autóctono ni tenía nada, simplemente era pues productivo y no sé qué tal, y había una campaña tremenda de que eso se eliminara. Y entonces él iba con su pequeño ramita de pino. Sí, la ramita, con la pequeña ramita, poniendo como si fuera la flor del resto. Y entonces realmente, bueno, fue una performance de estas que también suponían otro tipo de cosas, o sea, era una transgresión y tal, o sea, quiero decir, y bueno, y luego cómo no olvidar a Ocaña. Y Ocaña llegó ya también en el festival en el 79, y no, en el 80 y en el 81, en los 2 años estuvo presentando diversas películas, y entonces venían también, sin más, pues invitadas al festival, y un año apareció, bueno, vestida con su mantilla, con todo tipo de cosas y tal, pero al año siguiente se presenta vestida de fallera. Y con una antorcha vestida de fallera. Hay algunas imágenes del que está con la vestida de fallera y subiendo por las escaleras de Victoria Eugenia, pues con toda la parafernalia, ¿no? Qué importante el cine para reivindicar, ¿no?, la cultura, cómo nos ayuda al final. Claro, o sea, quiero decir que para nosotros eran, o sea, iconos, o sea, era gente que se convertía enseguida en referentes, ¿no? De alguna manera, el que pudieran hacer Había eso. que hacerlo en aquella época. Claro, entonces era necesario, ¿no? Y entonces el que fuera de esa forma, pues
bueno, pues decir, Nos visibilizaba y nos empoderaba. visibilizaba, decía, también estamos aquí, Claro, ¿no? Aquí existimos, que eso es claro, muy importante. Claro. Yo quería preguntarte por algo ya muy actual. Emilia Pérez. No sé si la has visto. No, todavía no lo he visto, pero Con todos los premios que se está llevando Carla Sofía Gascón, desde aquí un besito, Carla, te lo mereces. O sea, que yo sí la he visto y os la recomiendo a todos. no lo he visto, pero quiero decir que también, pues de por sí ya se convierte también en un referente. O sea, quiero decir que de alguna manera que pueda conseguir. Los discursos que hace, qué importante. Claro, porque es que no solamente es el hecho en sí de que es un pedazo de actriz, porque eso se nota. O sea, quiero decir que no hace falta más que, bueno, por los reconocimientos que ahora está teniendo, pero cómo se puede interpretar de esa forma, ¿no? El tal. No solo eso, sino que además también cómo les está dando en el morro a otra gente que les entrevista, cómo quieren decir, como que quieren, o sea, cómo todavía lo importante que es el evitar, o sea, el enfrentarse o el dar la cara contra tanta transfobia, contra Sí. tanto comentario, que de alguna forma que es una cosa como muy así, ¿no? Entonces ella tiene, pues como pudieran ser en aquel momento, pues Nacha, Loren y las demás de Vestidas de Azul, pues hoy en día, pues Carla tiene su sitio, su espacio y de alguna manera la reivindicación clarísima que es el decir, oye, ya basta de dejarnos en paz, ¿no? Sí, De es un alguna manera. reconocimiento que lo está teniendo y bien merecido, la verdad. Sí, sí. Pues con esto, cariño, muchísimas gracias. Nada. O sea, yo en el próximo Trivial Queer, yo ya sé con quién ponerme. Porque vamos, es que lo de enciclopedia te va de anillo al dedo. Pues así, aquí estoy. Espero verte pronto por aquí. Muy bien, Es muchas que gracias. ricasco. Le dijimos además que volviera y ha cumplido y ha vuelto. sí. Y tenemos temas con él para hablar. Sí, Anda sí. que no hay temas de aquella época. Y si te parece bien, te emplazamos a un próximo programa a contar más asuntos. Cuando queréis, pues os digo por una cosa, porque me parece muy importante recuperar nuestra memoria, porque parece como que no hubiera pasado nunca y como que de alguna forma es importante también el que tengamos, es decir, lo que estábamos diciendo, allí estábamos, aquí estamos y bueno, y recordarlo. Pues Eskerrik asko. es que recasco, Julen, milla mía, es que.